soy Avelino y bueno, me dedico a esto de la psicología transpersonal, a hacer lo que yo llamo terapia del alma, y el hacer este taller es para intentar, procurar transmitiros información. Desde siempre hemos escuchado que la información es poder y es una realidad, solo que el poder que hoy vamos a intentar adquirir no es poder para manejar a otros, sino es para manejarnos a nosotros y tener seguridad sobre lo que somos y sobre nuestra esencia como seres humanos. Y esto es lo que vamos a intentar, lo que voy a intentar transmitir, y lo voy a hacer con cierta vehemencia desde la tranquilidad que me da haber podido observar lo que os voy a contar. Me gustaría, antes de empezar lo que es el taller, que cada uno se presente y diga lo que quiera decir de sí, su nombre, de dónde viene, lo que considere, porque así vamos a compartir jornada y media y cuanto más, no sé, un buen rollo creemos y tal, porque al fin y al cabo creo que tenemos un nexo en común, que es la necesidad de abrir nuestro interior, nuestra alma, nuestra energía, lo que sea, y para eso. Entonces, empezamos por aquí, por la derecha, ¿te parece a ti? ¿A mí? ¿Tú? Venga. Vale. Hola, yo soy Maite, vivo aquí en Alicante y, bueno, justamente ahora estoy estudiando hipnosis a vidas pasadas y conocí a Avelino en la feria de Diputación de Navidad, que compré su libro, por supuesto. Me parece muy interesante y, bueno, me enteré que estaba el curso y decidí venir Maite. para ampliar conocimientos. Perfecto. ¿Seguimos así? Bueno, buenos días, soy Mónica, soy una investigadora del crecimiento personal, soy terapeuta, entonces todo lo que voy aprendiendo me gusta transmitirlo. Y bueno, cayó un poco por casualidad el taller a mis manos y dije, bueno, ¿por qué no? Estoy en Alicante y podía, por el horario y el día, digo, bueno, voy a ver de qué se trata. ¿Eres de aquí de Alicante? Sí, sí. Perfecto. Bueno, yo soy Elisa, soy de Granada. Conocí a Avelino por su libro y tras preguntar sus sesiones y demás, pues voy a aprender porque me parece un mundo maravilloso conocer y aprender de él, de lo que nos va a contar y de todos vosotros. Pues hola, yo me llamo Mónica y vengo de Guadalajara y igualmente como ellas, pues sentí una llamada, sentí un despertar, un tal y bueno, todo lo que he sabido hasta ahora, tanto pues eso, en mi mundo laboral, pues toda mi formación, digamos que se queda un poquito cojo y pues voy a ver lo que me ofrece este tipo de información. Genial. ¿Tú? Pues mi nombre es José Peris, yo vengo de Granada, de un pueblo de Valencia. Y vamos, oficialmente el taller lo conocí a través de mi amiga Noelia y me interesó porque creo que me puede aportar un punto de vista, sobre todo más científico, sobre algo que se habla mucho y que yo creo que mucha gente cuando lo habla no tiene experiencia real. Entonces en ese aspecto creo que me puede servir mucho. Sobre todo vi el índice y demás del programa y me llamó mucho la atención. Entonces, Genial. Yo soy Noelia. Contadnos, Elías. Y entonces, bueno, yo vengo de Museros, también de un pueblo de Valencia. Y nada, contacté con Avelino porque estaba buscando algo de formación al respecto de lo que él trabaja. Y bueno, me enteré que hacía un curso en el Colegio de Psicólogos de aquí de Alicante. Y hablé con él directamente, entré en terapia con él, estoy trabajando con él. Y la verdad es que, bueno, lo mismo que la mayoría de vosotros, a ampliar conocimiento. Hola, yo soy Mari Mijailo. Y nada, bueno, pues yo soy una lectora nata, una buscadora. Y bueno, yo conocí a la mujer de Avelino, me habló de él y bueno, me entusiasma todo lo que me cuenta y eso quiero. Estoy viviendo ahora la noche oscura del alma, que es muy oscura, y espero que me ayude, que seguro que sí. Vamos a intentarlo.
Me llamo María, leí en una propaganda el taller de la terapia del alma y me sentí atraída por ese título. Entonces busqué, indagué y vi que dabas terapias aquí en Alicante y que el taller era aquí en Alicante. Entonces antes de venir aquí quería hacer una terapia contigo que he hecho esta semana pasada y aquí estoy, aprender la terapia del alma, pero para mí misma, no trabajo como terapeuta ni con nadie. Cada cual lo ha de utilizar para lo que sienta, como todo en la vida. ¿Usted? Pues nada, soy Mercedes y bonita y conozco a Abelino, ha hecho una terapia con él también. Bueno, me conoce porque aparte es hermana de mi mujer. Una casualidad que no tiene ninguna importancia, pero bueno. Que no tiene error. Es un tema súper interesante. Otra buscadora, Carmen. Bueno, yo soy Carmen, también soy hermana de su mujer. También soy una buscadora desde toda la vida. Me dedico ahora mismo a la astrología, que me encanta. Y he hecho varias terapias con Abelino. Para mí fue un antes y un después el empezar a hacer esta terapia. Don Juan. Yo me llamo Juan, vengo de Elda, soy profesor. Desde hace más de 40 años vengo trabajando como voluntario social, tanto en Cruz Roja o en Cáritas, y eso me ha puesto en contacto demasiadas veces con el mundo del dolor. Y bueno, tuve la gran suerte de conocer a Abelino, ya lo conocía de antes, y de estar presente en alguna de sus terapias con gente a la cual yo acompañé. Me pareció espectacular, muy interesante. Siempre he tenido mucho interés por todo lo que guarda relación con la trascendencia, con la conciencia y demás. Y bueno, eso es un gran privilegio y un gran honor poder estar aquí y aprender muchas cosas. Hola, yo soy Rosa, soy hermana de Juan, vengo de Elda también. Soy auxiliar de pediatría y ese mundo pues también me ha puesto muy en contacto con las personas cuando están en esa frontera, porque son muy mayores o porque están en ese momento de su vida. Y siempre, como las compañeras, he sido muy buscador, siempre buscando, y le agradezco mucho que Juan me haya invitado, bueno, poder estar aquí. Buscamos las llaves y el móvil especialmente porque lo hacemos todos los días. No solo buscamos espiritualmente, el móvil y las llaves especialmente. Espiritualmente, pero llevar y las gafas. Y las gafas. Gafas bonitas. Pues yo me llamo Alicia, vengo de Alcoy. Conocí a Abelino en un momento muy crucial de mi vida porque estaba atravesando una depresión mayor y como soy una buscadora, pues a pesar de mi depresión lo encontré, hice alguna terapia regresiva con él que pues también me ayudó muchísimo a comprender y a perdonar, a perdonar y a perdonarme. Y fue pues eso, un antes y un después de mi vida. Vale, bueno, pues ahora sí vamos a iniciar ya lo que es el taller. Y como os decía, vamos a empezar con una parte bibliográfica de, obviamente no todo, porque es muchísimo lo que hay para quien quiera buscar, pero sí con algunas cosas que he seleccionado que tienen que ver con lo que nos ocupa, y pero no con la terapia ni mucho menos, sino con el desarrollo de la conciencia, con la energía y con todo este tipo de cosas. Como os decía, lamento que no podéis ver esto bien de la muerte. O sea, ya empezamos con tiempo atrás, y no es que sea el primero ni mucho menos, porque en la Biblia ya hay menciones a otras vidas o a revivir y tal, ¿no? Entonces, este hombre tiene cosas muy interesantes en todos los sentidos filosóficos, pero obviamente aquí también tiene cosas para aportar. De la misma forma, Pitágoras también decía que recordaba, en alguno de sus libros decía que recordaba las vidas pasadas, algo que para mucha gente es inconcebible, no tiene sentido, no es real, no, pero que él ya las recordaba, ¿no? A ver, me gusta ponerlos como ejemplo porque pues son gente con autoridad, son gente que ha dejado un legado que ha aportado mucho a la humanidad, que todavía se siguen teniendo como referencia, y entonces para que los que estamos
convencidos por el motivo que sea de esto y buscamos sobre esto, y que a veces nos sentimos mal porque el conjunto nos dice que estamos un poco perdidos, un poco menos que locos, pues para que veamos que realmente viene de mucho antes y tiene mucho sentido. Bueno, Platón, otro que también detallado relatos de reencarnaciones, también hizo en su libro relatos sobre reencarnaciones, es un tema, o sea, que él buscó y encontró sobre este tema y lo dejó escrito además. Entonces, tal vez sea más importante el no querer entenderlo que el que exista o no exista. Bueno, este es un libro, 30 años entre los muertos, que un médico y su esposa llevaron a cabo hace ya mucho tiempo, pero fue un trabajo longitudinal durante muchos años de su vida, y utilizando lo que entonces se hacía, que eran la figura de los médiums, este hombre hizo ese estudio y pudieron constatar a través de cómo los espíritus estaban y cómo les daban comunicaciones y cómo le daban información, que aparte, curiosamente, ya no hablo de las cosas que le decían a cada paciente o a cada persona que consultara, sino que las cosas genéricas, los diferentes espíritus que aparecían, eran coincidencias, o sea, coincidían con todo. Y es un libro muy interesante. Lo que pasa es que no sé si alguien tuviera interés y lo va a encontrar en las librerías, porque es un libro ya de mucho tiempo, pero si no, en internet seguro que si alguien tiene en cuenta. Bueno, el libro rojo de Jung. Jung es un referente para los que nos dedicamos a esto y la gente que busca algo en su interior. Jung es el famoso aventajado alumno de Freud, pero aventajado, para mí entender, con mucha ventaja, con muchísima ventaja. De hecho, Freud se quedó ahí en una serie de cosas y este hombre las desarrolló. Jung tiene un libro que se llama Recuerdos, Sueños y Pensamientos, creo recordar que es así, y en él lo escribió ya con más de 80 años, ya jubilado, lo cual significa que ya tenía todo el bagaje y la experiencia de su vida para saber sobre lo que escribía y no hacerlo sobre teorías, hipótesis o creencias. Y entonces él ahí cuenta cosas como, por ejemplo, de una mujer que se sana, porque claro, cuando lo escribió hacía tantos años que había ocurrido que ya tenía toda la información de la trayectoria, de una esquizofrenia. Cuenta, dice, yo mismo no me lo creía, porque aparte hacía esos ensayos con gente del hospital, con gente que estaba estudiando y demás, y le decía a los alumnos, ¿os dais cuenta cómo sí que es posible? Y luego él dice, ni yo me lo creía, pero claro, porque es que es verdad, pero es que así fue, ¿no? Aparte él lo hacía con hipnosis. Sin embargo, no... cuenta que para esa mujer no le hizo falta ni hipnosis. Ahora ya sabemos que no hace falta, y de hecho yo lo hago, los que lo habéis, ya lo sabéis, sin hipnosis, ¿no? Y él lo hacía sin hipnosis y con hipnosis, y dice, jolines, empezamos a hablar y nada más sentarse ya estaba en su historia, ya empezó a contarme de vidas pasadas, de cosas, tal, y pudo sanar definitivamente de una esquizofrenia. O sea que no estamos hablando de un dolor de cabeza, sino cosas realmente interesantes. Y he puesto el libro rojo porque, bueno, aquí tiene muchas cosas, pero aquí son cosas más, a lo mejor con lo del tema del inconsciente colectivo y las cosas, pero Jung tiene mucho que decir y dejó mucho documentado. De hecho, yo en el libro mío hay está en la tapa, hay una frase que dice, hasta que no hagas consciente lo inconsciente, seguirá dirigiendo tu vida y lo llamarás destino. Y eso es absolutamente real, pero constatado de una forma y de otra y de forma reiterada. Bueno, y luego hay una cosa también en el libro de Jung que a mí me dio mucha luz, y es transcribe unas cartas que se cambió con Freud.
Y Freud le llega a decir, espero, porque vio unos estudios que habían hecho Jung y otro científico más, que no recuerdo ahora el nombre, habían hecho un estudio que él lo había podido presenciar y se había dado cuenta que era verdad, que era real. Y le dijo a Jung, dice, espero que eso que fulano y tú sabéis, no lo hagáis público, porque la gente lo que tiene que saber es sobre el tema del proceso sexual, el complejo de tal, o sea, todo lo que él había, su teoría, ¿no? Y es muy interesante cómo discrepaban, y de hecho, según Jung, fue el motivo por el cual dejaron de tener contacto. Su relación ya se cortó porque Freud quería que Jung dijera que sus teorías eran las buenas para la vida, para la existencia del ser humano. Bueno, La muerte, un amanecer. ¿Quién de aquí no conoce ese libro? Pues quien no lo conozca, le animo a que lo lea, porque es una delicia. A ver, aquí no habla de terapia, no. Esta Elisabeth Kübler-Ross es una mujer suiza, era psiquiatra y psicólogo, y dedicó toda su vida a los demás, como algunos de esta sala. Entonces, estuvo con niños y estuvo con ancianos, estuvo con todo tipo de los diferentes edades. Y habla de cómo ella se dedicó mucho a las experiencias cercanas a la muerte. De hecho, tiene, si no recuerdo mal, es que a veces cuando lo leí me lo quedé y ya no sé si es real o yo me confundí, ¿no? Pero creo que 20.000 casos documentados, no solo ella, sino un equipo disciplinar que tuvo repartido por el mundo sobre experiencias cercanas a la muerte. Entonces, él nos cuenta cómo hay unos patrones que obviamente cada cual con su idiosincrasia y tal, pero hay unos patrones genéricos que todas las personas cuando están en ese estadio, en ese proceso, en ese momento, que suelen contar, que suelen ver, a las que suelen acceder. Y es muy, muy interesante, bueno, y tiene varios libros más. Yo he traído este porque a mí es de los que me gustó mucho, pero Elisabeth Kübler-Ross de verdad que es fantástica leer. Y luego tiene una vida complicada, porque le llegan a quemar su casa. O sea que se encuentra con problemas. Pero bueno, pero que tampoco fue un accidente fortuito, ¿eh? Fue una persecución, pues porque tal vez su mensaje no era el más adecuado para el momento. No lo sé, es que no lo sé, tampoco quiero hacer ningún juicio. Bueno, la posesión. Edith Fiore también es una autora que ha estado en este campo, obviamente, ella es médico, y hace un estudio de lo que para mí es una cosa muy personal. Ya sé que todo el mundo no piensa igual, pero para mí es muy importante, que es la influencia energética que existe y que muchos de nosotros tenemos o tienen. ¿Tenemos? La influencia energética que muchos de nosotros tenemos o tienen. Yo digo que tienen porque yo presumo de no tener, lo cual no significa que no lo tenga, ojo, pero no quiero pensarlo, entonces digo que no. Entonces, él habla de esto, de la posesión. Le llama posesión, que es como, sabéis que por ejemplo la Iglesia Católica también le llama, y tenemos sacerdotes que hacen todo este tipo de trabajos, ¿no? Y está muy documentado, porque claro, está hablando sobre casos reales que ella ha trabajado, ¿no? Y habla de cómo esas almas, esas energías intentan estar con nosotros, que de todo eso vamos a hablar después, porque es un tema interesante, de cómo intentan estar en nosotros y de qué forma pueden llegar a influenciarnos, de qué forma pueden llegar realmente a manejarnos, pero hasta límites insospechados. Pues digo, como su libro es documental, vale la pena echar un vistazo, porque nos habla de cosas que ella pudo corroborar. Este de Newton, Michel Newton, es también muy interesante, porque este es un estudio que él hace, y este estudio sí que lo hace
con pacientes, pero con hipnosis. Él utilizaba la hipnosis. Y entonces, a través de ellos, en ese estado hipnótico, hace pues eso, una investigación de cómo esas almas le cuentan de cómo actúa el alma cuando no está en un cuerpo, cuando están allí. Allí arriba, al cielo, son formas de hablar, porque no sabemos dónde está cada cosa, pero que están allá arriba, en otra dimensión, como fuere. En ese espacio, mientras que dejan un cuerpo y cogen otro, pues él nos habla de todo esto. Y también nos habla de que hay jerarquías. ¿Tú lo conoces? Genial. Nos habla de que hay jerarquías, de que igual que aquí están, pues eso, los gobernantes, pues ahí también hay gente más sabia, que son los que tienen, digamos, una responsabilidad de dirigir y de guiar y de ayudar a las almas que están en un proceso evolutivo que todavía necesitan. Y entonces, ya digo, hay un estudio muy interesante de cómo, además te describe cómo son los consejos, cómo se sientan, de cuántos son, cómo se generan almas nuevas. ¿El nombre del libro? Que no... El nombre del libro se llama Destino de las almas. Destino de las almas. Una cosa, de todo lo que vayamos hablando, cuando acabe cada apartado, si os parece bien, hacéis las preguntas cuantas queráis, no os quedéis con ninguna en la buchaca. Pero, mientras tanto, si podéis aguantaros, si podéis aguantaros, os aguantáis, porque así no me corto, porque yo soy un poco despistado y si me corto igual luego ya no me encuentro. Pero bueno, solamente por eso. Pues ya digo, es muy interesante porque nos habla de las almas. Claro, es algo muy, podemos pensar, es algo hipotético porque no lo hemos vivido nosotros mismos. Pero claro, yo desde que mi experiencia con lo que veo con mis pacientes, yo no lo dudo. Yo creo que es así. Es verdad que como también mi experiencia pues me dice que a veces los que informan pues no son los más fidedignos, no son los más correctos. Porque claro, estamos hablando de que informan energías, almas, y esas energías, almas, cuando no están en un cuerpo, son igual que cuando tenían cuerpo. O sea, que el que era un cabroncete sigue siéndolo, y el que era una persona maravillosa sigue siéndola. Entonces, según el estadio de cada cual, nos va a dar una información o va a dar otra. Pero es muy, muy curioso cómo hace un estudio este señor de esas almas, y es bonito conocer eso, cómo se porta nuestra alma y cuáles nuestras escuelas en la otra dimensión. Bueno, Stanislav Grof es un psicólogo y psiquiatra también, y este hombre se le considera uno de los padres de la psicología transpersonal, uno de los padres. Él no habla de almas, pero sí que habla de mente, mucho de mente, y nos comenta cómo funciona la mente y cómo la mente, no el cerebro, la mente, a veces nombra el cerebro, pero realmente el cerebro no es más que un hardware, no es nada más, ¿no? Y de cómo funciona la mente y de cómo la mente puede contactar con lo que hay más allá de, o sea, lo que nos trasciende, lo que nos conecta con eso que decimos el todo, el universo, que lo decimos todo y no sabemos, yo al menos no sé lo que es, pero él nos habla de cómo está conectado con él y cómo se puede, cuando realmente estamos un poco afinados, conectar con todo eso y percibir información de cosas que son vitales y fundamentales para la existencia. Bueno, otra de Newton, la vida entre vidas, pues también hace un resumen de lo que es la vida de cualquiera de nosotros cuando dejamos el cuerpo, porque no dejamos de vivir. Bueno, no he hecho el preámbulo de la energía, pero es que va a haber más que tiempo para hacerlo, y todo se basa en lo mismo, en que somos energía y en que la energía no muere, entonces no hay ningún problema. Si eso nosotros
los seres humanos o cada cual de nosotros lo tuviéramos realmente integrado, todo lo que nos ocurre sin excepción, absolutamente todo, lo viviríamos de otro modo. Por muy dura que sea nuestra vida, por muy desgraciado que nos sintamos, si supiéramos lo que somos, entenderíamos que eso tiene un sentido, se lo buscaríamos qué nos quiere decir y no nos afectaría en la forma que nos afecta. No quiero ser más trascendente y luego ya cuando lleguemos a ese apartado hablaremos de ese tema, pero es que ese tema es interesantísimo, porque es que ahí estamos todos, ahí no hay nadie que se salve, unos a un grado 1, otros a un grado 9, pero estamos absolutamente todos. Bueno, este otro caso, otro de Ian Stevenson, otro libro que no sé si conocéis. Jolines, tú con lo joven que eres ya te lo conoces todo, cariño. Lo tuyo vas por buen camino, ¿eh? Bueno, pues él habla de Ian Stevenson, es un hombre que también bueno, pues se preocupó de estos temas y que se hizo con un grupo multidisciplinar de científicos, y cuando le venían casos de niños que decían recordar una vida pasada, sobre todo cosas de este tipo, primero hacían una selección para ver si lo que decían era a priori creíble o no. O sea, creíble no que fuera coherente, sino que realmente la gente en función de cómo hablaba y cómo actuaba, pues saber si podían. Y cuando había un caso que ya pasaba el primer filtro, entonces había un acompañamiento e iban a diferentes lugares donde la persona, generalmente niños, decían que recordaban una vida, porque recordaban la calle de una ciudad que nunca habían estado, porque recordaban, hablo de casos concretos, nombres, porque por ejemplo un caso muy concreto es de un niño que había reencarnado muy rápidamente y sus padres en esa vida todavía vivían. Claro, entonces, además esto fue en la India, entonces él, cuando el niño empieza a hablar de todo eso que conocía tanto, era un niño que nunca había viajado a esa otra aldea, nunca había viajado además, no sabía, y les dijo eso, la calle, el nombre, y cuando llegó allí, los reconoció a todos, a cada uno por su nombre, y les dijo lo que habían sido, lo que habían, en fin, todo. Y todo eso, repito, corroborado por un equipo de gente para que no fuese la idea de uno, porque claro, ese uno pues podía estar alucinando, pues para descartar la alucinación. Y es muy, muy, muy interesante por eso. A ver, interesante, pues porque son documentos que necesitamos para reafirmarnos. Los seres humanos tenemos una mente muy dúctil, muy manipulable, muy frágil. Y, de hecho, la sociedad está así porque nos manejan. Si no, si tuviéramos otra forma de pensar o de criterio y demás, a lo mejor no estábamos así, no lo sé. Entonces, hace falta, pues eso, como respaldo para ver que hay mucha documentación científica que avala de lo que estamos hablando. O sea, que no es algo que alguien se inventó o que alguien una noche tuvo un sueño, ¿no? Bueno, a este sí que lo conocéis todos. A Weiss, ¿quién no conoce a Brian Weiss? Bueno, Brian Weiss es un señor que ha aportado mucho, bajo mi punto de vista. Es un hombre que, si conocéis un poco su trayectoria, él era científico de los que llamamos puro, de los que no creía que todo esto pudiera ser posible. Sin embargo, en una terapia con una paciente suya, con hipnosis, apareció una energía a través de la paciente que empezó a hablarle de cosas personales, concretamente de un niño que se le había muerto. Entonces, claro, esto al hombre le impactó porque, le dijo cosas que la mujer no podía saber porque ni se conocían, y era sobre su hijo, o sea, y su hijo incluso le dio información a través de ella y le dijo cosas. Esto le impactó a este señor de tal forma que a partir de ahí, él era, creo que, jefe de psiquiatría en la clínica 2 de Mayo, creo recordar, y
y dejó la psiquiatría como tal y se dedicó a hacer terapias regresivas. Yo le llamo, ¿sabéis?, terapia del alma, porque creo que concuerda más con el nombre, pero el nombre más conocido es terapia regresiva. Y comenzó a hacer esto y de hecho se ha dedicado a eso, a hacer terapias, se ha dedicado a hacer formación, ha dado muchos talleres, ha formado terapeutas. O sea que es un tipo que ha dejado un legado para mí muy interesante. Solo, y no lo digo como crítica, sino como información real, nada más. No como crítica porque es totalmente aceptable y entendible, porque en cada momento se conocen unas cosas. Y como todo va avanzando y cada vez conocemos más cosas, pues en aquel momento su mente no aceptaba, como no lo hizo en su día Freud, hago un paréntesis, Freud tuvo en su consulta, yo he leído en sus libros, tuvo en su consulta gente que empezó a hablarle de vidas pasadas. Él dijo, no, por aquí no. O sea, pero porque su mente científica no le permitía creer en eso. Vale, pues Brian Way, con toda la labor que tiene, que es fantástica, o sea, genial, sin embargo, no admitía, y de hecho la gente que hace terapias con la formación de Brian Way no admiten las almas, yo le llamo almas perdidas así en el GOP, entonces entre nosotros como estamos aquí podemos llamarle almas perdidas, no admiten las almas perdidas. Entonces es la única cosa, pero que no la veo como un problema, lo veo como una limitación que había en un tiempo, porque por lo que he dicho antes, porque la mente tiene un poder inmenso. Y si su mente le hacía entender que no existía, eso no era real, pues no tenían por qué aceptarlo. Pues es que no hay más, tampoco tiene mayor importancia. Pero bueno, de Brian Way todos los libros que tiene son muy bonitos y muy agradables. Mira, Lazos de amor, otro aquí del Señor. Kabuli. Kabuli para mí es una referencia, porque es uno de los médicos con los que me he formado. Él es un médico argentino que era cirujano e igualmente se encontró en la consulta con unos casos que le llamaron mucho la atención, tanto que dejó de practicar la medicina, la cirugía que practicaba, y se dedicó totalmente a esto. También es un hombre que ha hecho muchas formaciones, que tiene varios libros y que es un tipo fantástico. Yo ya te digo, lo conozco y me pareció de una sensibilidad, una conexión genial. De hecho, posiblemente yo esté aquí por él. ¿Por qué? Porque hace muchos años yo leí uno de sus libros y me acuerdo perfectamente, además estaba solo, cómo lo verbalicé en voz alta y dije, si esto fuera verdad, porque claro, leer un libro de esto, si nunca has tenido contacto con ello, no es fácil de asumir y de creer, Y yo, a pesar de hacer esto, soy muy racional. Entonces yo pensé, digo, si esto es verdad, haré de esto mi vida. Y así ha sido. Porque era verdad. Porque tuve la ocasión de comprobarlo. Pero por eso tal vez le tengo le tengo mucho afecto al tipo este, ¿no? Pues también, ya te digo, tiene una bibliografía muy interesante, creo que son 7 libros, tiene uno dedicado también a las almas perdidas, en fin, tiene varias cosas. Esta es otra de terapia de la posesión, esta es dedicada a la posesión también, dedicado a las energías que cuando morimos se quedan por ahí en el aire y que en algún momento de nuestra vida pues se nos pueden adherir y nos pueden complicar la existencia de un grado que yo creo que ni imaginamos. Bueno, esto. Alma de color salmón. Esta mujer no es médico, no es psicólogo, no es terapeuta, pero leer ese libro, ¿lo has leído? Es, no sé, como una sanación del alma. Una mujer quintraplégica, una mujer que el libro está escrito con sus familiares y con sus enfermeras, con unas tablillas y ella poniendo la letra, la otra. O sea, no os podéis imaginar una mujer en esa situación con qué humor escribe. No os lo podéis imaginar. Y cómo agradece su enfermedad por lo que le descubrió
del mundo espiritual, de saber lo que era. Porque, entre otras cosas, un hermano suyo murió, se le empezó a presentar en sueños, a darle comunicaciones, y tal. Y ya te digo, una mujer en ese estado, que no puede hacer absolutamente nada, que tenga ese humor y que dé las gracias de haber tenido esa enfermedad, viene a corroborar lo que os he dicho antes. Porque muchas veces sufrimos, pero no llegamos a ese estado, o sea que aún nos queda recorrido. A veces necesitamos, a veces no, muchas veces, desafortunadamente, necesitamos pasar una gran crisis y un gran problema en la vida para despertarnos. Y es una pena que no lo hagamos de forma racional, de forma, digamos, intuitiva o, no lo sé, mental, racional. Es una pena que no dediquemos un poco de nuestra vida a buscar información de lo que somos, porque si tener una profesión es muy bueno, es muy importante porque nos ayuda a ganar la vida, tener conocimiento de lo que somos tal vez sea más importante porque nos ayuda a vivirla bien. Y sin embargo, muy poca gente, muy pocos, y esto es también un dato, no es especulación, muy pocos nos dedicamos a indagar, aunque sea un poquito de nuestra vida, en sobre qué hay detrás, qué somos, para qué estamos, para qué venimos, hacia dónde vamos y el porqué de todas las cosas que nos puedan suceder. Entonces, esta mujer habla de todo eso y es de verdad una auténtica delicia leerla, de verdad, o sea, es que es un bálsamo, es maravilloso. Es un libro que también es difícil de encontrar porque lo publicó una editorial que creo que tenía alguna relación con religiosas, que no lo dice ella ahí. Y luego, no ella no, en una nota de la editorial. Y luego sé que no se quiso editar, no sé por qué. En cualquier caso, que si alguien estuviera interesado y quiere, por WhatsApp o por correo me lo dice y yo en digital lo tengo. Y con mucho gusto se lo mando y bueno, tengo ese y muchos más. O sea que si alguien quisiera el digital, Avelino, mándame. Y sin ningún problema os lo envío. Otra. Tampoco es terapeuta, tampoco es nada. Ana Morjani. Morir para ser yo. Morir para ser yo. Morir para ser yo. Esta es una mujer que narra su peripecia con el cáncer y de cómo tiene, pues eso, una serie de periplos buscando en la naturaleza, buscando en la alimentación, buscando en diferentes disciplinas. Y realmente empieza a descubrir lo que es ella, empieza a descubrir que es espíritu, que es energía, que es alma, y eso le da una perspectiva de la vida diferente. Hasta, claro, es que no me puedo acordar de todo lo que he leído, y si alguna cosa digo que no se ciñe al 100%, yo creo que lo vais a saber entender y no vais a decir, que no, yo ya sé que no, de todo no me puedo acordar, pero quiero recordar que también da las gracias por haber encontrado a través de su enfermedad esa otra dimensión que le aportó tanto que ya hubo un momento en que ya le daba igual, ya no estaba pendiente de la muerte, ya no estaba obsesionada con buscar algo para no morir, ya estaba buscándose a ella, conociéndose y sabiendo o intentando saber y conocer cuál era su misión, para qué estaba aquí, cuál era el motivo de todo lo que estaba pasando. Pues eso, ya digo, y ese libro es reciente, ese libro tiene muy poco tiempo. Bueno, este es un hombre, este es médico. Él también narra que él era de los que veía sus... Perdón, Eben Alexander, lo sabes, Eben Alexander, la prueba del cielo, la prueba del cielo. Eben Alexander es un médico que no cree en nada de esto. Él también cuenta y dice, pero yo soy, obviamente, porque además tengo que ser respetuoso con mis pacientes, y cuando alguien estaba en ese tramo de la muerte que empiezan a ver cosas y a ver gente que los viene a buscar y todo ese tipo de cosas, dice, claro, yo pues no me reía, lo respetaba, dice, pero obviamente no compartía nada,
porque yo creía que eso no podía ser. Pero, jolín, casualmente la vida le pone en un trance en el que tiene que pasar 7 días en coma. En los 7 días de coma vivió una serie de aventuras que él narra y dice: nadie me puede discutir lo que he vivido. De hecho, también tiene que pasar eso para que se convierta y que vea que sí que somos energía, que sí que somos alma y que todo eso es una realidad. Entonces, pero claro, él antes era, digo, un científico rígido, tradicional y además valorado tanto en su hospital, porque aparte hacía artículos científicos. Pues cuando cuenta esto, pues por su misma gente ya no es tan creído. ¿Por qué? Si antes era digno de confianza y un tipo brillante y un científico guay, ¿por qué ahora ya no? Porque cuenta estas cosas. Además no ha perdido la razón, no ha perdido el equilibrio, su mente está bien, todas sus coordenadas, sus neuronas están correctas. ¿Por qué ha pasado esto? ¿El problema es de él o está en el entorno? A ver, os hablo así porque no os quiero convencer de nada, pero sí que quiero daros alguna herramienta para que estéis más, si es que cabe, convencidos de lo que sois, de lo que hay en vosotros y de lo que estáis buscando. Porque indudablemente todos los que estáis aquí es porque buscáis algo, si no, no estaríais. Y bueno, ese es un libro muy interesante. El mío, es el mío. Bueno, ese ya es la portada de la segunda edición, que está recién sacado. Y bueno, y ahí ya me conocéis y ya sabéis que lo he escrito en base a la experiencia que he podido vivir en consulta. Y bueno, y con esto ya vamos a dejar este capítulo sobre el tema bibliográfico. ¿Hay alguien que quiera hacer algún comentario, algún apunte, alguna pregunta o lo que quiera al respecto? Yo añadiría uno que acabo de leer. Sí. Que la verdad que ahora no me acuerdo, pero como llevo mucho aquí, luego lo puedo decir. Sí. Que es personas que van al periodo entre vidas y van al momento en la planificación de su nueva vida con las personas. Pues tú vas a ser mi padre y me va a pasar contigo esto. ¿Sabes? Claro, pues también porque es una de las cosas que se trabaja en terapia, que es lo que llamo espacio entre vidas. Claro, cuando planificamos la vida. Bueno, a ver, si libros hay muchísimos. A ver, no sé si conocéis a Alan Kardec. Alan Kardec tiene un legado, vamos, fantástico. Igualmente, por la época en la que fue, se hacía todo... No, ellos no es que hicieran con ellos lo hacían con mediums. Lo hacían con mediums, con el tema de las mesas parlantes, pero con documentación, con un equipo de científicos, con contactos. Él está en París, con contactos en Estados Unidos, en África, en diferentes partes del mundo. Y tiene un legado genial porque también, y este aún fue más exhaustivo que el de los 30 años, también coinciden que los mensajes que dan los espíritus a través de los medios en diferentes, ya aquí hablamos de continentes distintos, los importantes, o sea, los básicos son los mismos. O sea, que es muy, muy interesante eso. Y bueno, es que libros ahí, yo qué sé, la tira, pero bueno, no se trata de eso. Bueno, pues entonces ahora, si os parece, vamos a hacer un ligero receso de unos minutos. ¿Por qué? Porque sabéis igual que yo que la mente de mucha información seguida al final se embota y la mezclamos unas cosas con otras y nos liamos. ¿Os parece bien?